Gracias, estimados suscriptores de verdadesyRumores.com por estar de nuevo con nosotros en otro episodio de Contrastes. La salvaje reacción del chavismo ante la masiva participación popular en la primaria presidencial y la victoria de María Corina Machado es una muestra fehaciente de que vamos por buen camino. De ahí la importancia de mantener el sendero democrático y cívico. De ahí la relevancia de no caer en las trampas que coloca el chavismo. De ahí la trascendencia de identificar y señalar a quienes disfrazados de opositores se empeñan en bombardear la unidad como parte de su macabra alianza con el chavismo. De ahí que la clave está en creer y trabajar para concretar una salida política y pacífica a la crisis nacional. De ahí la pertinencia de dejar de pensar que el chavismo es invencible y que nunca van a entregar el poder. Venezuela nos necesita a todos. Por eso la invitación es a no desmayar y evitar la desmotivación. Todos los venezolanos creyentes en la democracia tenemos un rol que jugar en la recuperación de nuestra patria. Hoy converso con Antonio de la Cruz, destacado experto petrolero y analista político sobre la crisis política venezolana. Ya regresamos. Independencia y pluralidad son parte esencial de los medios de comunicación. Por eso, desde hace 10 años, nuestra filosofía en Verdades y Rumores se basa en independencia y pluralidad. Creemos en denunciar la corrupción y arbitrariedades del chavismo, pero también creemos en denunciar las atrocidades de algunos opositores. Creemos que una verdad, por más dura que sea, es más saludable que una mentira prefabricada. Somos un diario digital al servicio de la verdad en Venezuela. Somos un medio dedicado a defender la honestidad y los valores de nuestra patria. Somos Verdades y Rumores, 10 años al servicio de Venezuela. Hoy converso con Antonio de la Cruz, destacado experto petrolero y analista político, pero además un amplio conocedor de la realidad política venezolana. Antonio, de nuevo te quiero dar las gracias por haber aceptado la invitación a participar en Contrastes. Muchas gracias, Darwin. Siempre un placer estar contigo y tu programa Contrastes. Antonio, quiero tu visión sobre lo que ocurrió en Venezuela el 22 de octubre. Masiva participación, un resultado abrumador, pero quiero tu opinión sobre lo que ocurrió. Lo que ocurrió el 22 de octubre en Venezuela sorprendió a los que participaron ese día, a los que organizaron la batalla y a los que no participaron en términos del régimen. Participó tanto, sorprendió tanto a las fuerzas democráticas como al régimen en términos de lo que se alcanzó ese día, no solamente por la participación, sino por la parte cívica, por la sociedad civil organizada. Demostró que no se necesita un plan república para poder escoger los candidatos los venezolanos. Mostró que no es necesario imponer una ley seca para que la gente salga conscientemente a votar. Demostró que la ciudadanía se puede convocar a sí misma y poder escoger su candidato de una forma armónica, en hermandad, con mucha alegría. Yo creo que todo ello mostró lo que fue ese 22. Y no solamente eso, sino también se entubó por una sola candidata, que también es algo que demostró que nunca había pasado en Venezuela en una elección primaria, una elección presidencial o una elección a cualquier cargo público, de que alguien obtuviese un mandato como el que obtuvo María Corina Machado y una legitimidad de origen muy fuerte, que es el 92%. Entonces, y también que los que están afuera pueden organizarse de Venezuela y poder votar. Ese mito de que hay que actualizar el registro electoral en el exterior se ve que puede ser muy fácil porque logró participar, aunque no es una muestra sustantiva, pero es representativa de los casi 200.000 personas que votaron, si mal no recuerdo. Entonces yo creo que todos esos mitos que habían en torno a que en Venezuela teníamos el mejor sistema de la bolita del mundo, como dicen en Maracaibo, se derrumbó, porque no necesitas un sistema automatizado para poder realizar unas elecciones que tengan validez y que den un resultado que sea aceptado por todos los partidos políticos, porque todos aceptaron el resultado de esa noche.
Ahora, pareciera que el resultado no solo sorprendió a quienes participaron, incluso a los propios encuestadores, porque los encuestadores, si bien es cierto, daban una abrumadora mayoría a María Corina Machado y hablaban de un buen porcentaje de participación, los números indican que fue muchísimo mayor lo que ocurrió. Es cierto, yo creo que el error de no de Acción Democrática, de Prosperi, Carlos Prosperi, unos días antes, en tratar de crear una situación de que no era cierto, mejoró mucho la intención de voto por ese sector que representan esos partidos tradicionales, con esas direcciones tradicionales, en las que no logran identificarse hoy con las mayorías en Venezuela. Porque si algo tiene la candidatura que demostró ese día de María Corina Machado, es que una candidatura transversal a los partidos. Con María Corina Machado votó gente de todos los partidos, hasta de aquellos que votaban por Chávez. Entonces tenemos de Acción Democrática, de Nuevo Tiempo, de Primero Justicia, Voluntad la acompañó, por lo tanto, bueno, es una más. Entonces tenemos los chavistas. Entonces María Corina es a lo largo, es la candidata que es transversal a lo largo de los partidos políticos que hoy están en Venezuela. Aunque uno pudiera, siempre estaba previsto que el chavismo reaccionara, descalificando, deslegitimando el proceso, que es el argumento que ellos siempre han usado. Lo usaron en la primaria del 2012 y por supuesto lo iban a repetir. Pero la reacción del chavismo yo la he calificado como salvaje, porque están actuando fuera de sí, totalmente de forma irracional ante lo que ocurrió. Lo sorprendió mucho, no esperaban esa respuesta de los sectores populares de moverse a pie por todas las, porque hubo limitaciones ese día, recordemos. No se suministró gasolinas en el interior desde el día jueves y la gente se movió a pie, en bicicleta. Y lo que vimos cuando observamos las imágenes ese día era primero gente adulta, o sea que es lo que ha quedado en Venezuela, pero gente de sectores bajos, sectores populares y muy organizado. O sea, impresionaba la forma como se organizaron y cómo tuvieron ese proceso. Entonces, ¿qué ocurre? Ese sector que el chavismo creía que tenía enamorado y que era cautivo, Claro. resulta que despertó un día y se dio cuenta que no es cautivo de ellos, que es un electorado que está buscando un cambio en Venezuela. Entonces, en vez de asumir ese reto y ver cómo poder hacer una conexión nueva con esos sectores, aunque no tengan capacidades, porque no lo logran, porque hoy en día esa cúpula madurita está aislada totalmente, no tienen sentido de realidad. Han tomado decisiones que pareciese que han perdido ese contacto con el mundo real. Y no solamente eso, sino que están atados por el acuerdo de Barbados. El acuerdo de Barbados, el primer punto es que cada partido o cada grupo político tiene la autonomía de escoger su propio candidato por el mecanismo que considere. Entonces, ir contra el acuerdo de Barbados les cuesta mucho, porque es un acuerdo que está forjado entre Jorge Rodríguez y Juan González, quiere decir entre Miraflores y Casablanca. Ese es un acuerdo que refrendó en Barbados, vamos a llamarlo la plataforma unitaria, pero es un acuerdo que está por encima de la plataforma unitaria. Entonces, el traicionar eso le cuesta mucho, porque a cambio de esas condiciones que se establecieron ahí, Maduro consiguió que les suspendieran las sanciones, que fue lo que logró, que les va a significar a él un ingreso extraordinario el próximo año, alrededor de unos 14.000 millones de dólares al año por concepto de exportaciones de petróleo, no por aumento de la producción, sino por las exportaciones. Y con el oro tiene más o menos unos 2.000, 3.000 millones de dólares que va a lavar, que va a limpiar, porque eso se sigue produciendo en el arco minero y entonces va a tener la opción de poderlos colocar en los mercados occidentales de una manera intransparente y no en el mercado negro como lo ha venido haciendo. Y a la vez hay 5.100 millones en el Fondo Monetario Internacional que están esperando a ver cuándo nos ponemos de acuerdo los venezolanos de cuál es el gobierno que se puede administrar, que están allí también. Entonces, cuando uno suma todos esos montos dan alrededor de 21.000 millones de dólares que va a tener disponible Maduro para el próximo año, que le da competitividad, porque le da factores para controlar el control de la población con cajas CLAPS, con un aumento salarial, con el pago a los colectivos para que haga su control social. Entonces, él está en un dilema en este momento del régimen de Maduro y por eso la administración de los Estados Unidos a través de Blinken, el secretario de Estado, que en medio de este conflicto que hoy existe a nivel mundial, sobre todo la guerra Hamas-Israel,
se tomó un tiempo para decirle, esperamos que cumpla con los acuerdos, y le dio un periodo de gracia hasta el 30 de noviembre, que la otra parte de los Estados Unidos que tiene es el entregarle los rehenes americanos que están hoy presos en Venezuela. El punto del impacto de la reacción del chavismo en torno al acuerdo de Barbados lo vamos a revisar en el segundo segmento. Pero fíjate tú que acabas de mencionar algo, ¿no? Que el chavismo estaba un poco alejado de la realidad nacional. Y pareciera que el G4, como cabeza de la plataforma unitaria, también estaba alejado de esa realidad nacional. ¿Qué camino le queda al G4 frente a ese resultado que ocurrió el 22 de octubre? El G4 lo que le queda es básicamente entender, darse ese tortazo en la frente, ¿verdad? Y entender que la persona, la esperanza hoy en Venezuela es María Corina Machado, y en torno a ella construir una alternativa para volver a tener una fuerza para las elecciones presidenciales del 2024, que, como hemos hablado otras veces, va a ser una mega elección, y donde va a tener que llegar a consensos para poder tener representatividad en todos los cargos que se van a disputar. Entonces yo creo que aquí básicamente lo que toca es sentarse, reconocer ese liderazgo de María Corina Machado, que sea la conductora, y con ella no hacer lo que hicieron con el gobierno interino, que se sentían por encima de la figura del presidente interino, y por lo tanto, voy a usar una palabra que no directamente es, pero lo ninguneaban, y entonces no llegaban a los acuerdos ellos y no tomaban en cuenta que era lo que estaba pasando, sino sus intereses partidistas. Aquí yo creo que la que marca la dirección y la que debe decir hacia dónde apuntan las acciones políticas es María Corina, también con ellos, pero la dirección la hace hoy, la debe hacer María Corina Machado, y ellos aceptar ese rol de acompasar, de generar las dinámicas aguas abajo, si pueden tenerla, porque se mostró también en esa elección, que no lo mencionamos, que los aparatos de partido no funcionan. ¿Okay? Porque ese mito que había, que no, no, María Corina sacó sin aparato de partido el 92%. Exactamente. Ahora bien, partiendo de lo que dicta la lógica, ¿tú crees que podemos ya decir, afirmar que de la oposición actual no saldrá alguna candidatura alternativa o ese candidato viable que comienzan a hablar algunos, como por ejemplo un Manuel Rosales? Es una pregunta muy tremenda, y estoy de acuerdo contigo de que ¿cuáles son los tres elementos que necesita Maduro para ir a una presidencial en el 2024? Necesita dinero, por supuesto, que lo logra con el acuerdo de Barbados, con la suspensión de las sanciones. Necesita crear un sentimiento nacionalista, ¿verdad? Buscando volver a aglutinar un poco las bases que votaban por Chávez en ese sentido nacionalista, y por eso crea la parte del limítrofe con Guyana, buscando ver cómo se atrae ese otro pedazo del chavismo, porque hoy está, entonces no solamente por el control social, sino también porque el nacionalismo, y crear algunas figuras que sean de la oposición, que salgan como candidatos. Y ahí precisamente es donde podrían surgir estas figuras en algún momento, porque la elección yo la estoy viendo para diciembre del próximo año. Hoy Maduro no le conviene adelantar las elecciones, sino más bien lo más lejos posible. Entonces, como la práctica, uso y costumbre en Venezuela era en diciembre, yo creo que la van a dejar para diciembre. Y entonces aprovechar en buscar un desgaste de la figura de María Corina Machado en un año, ¿verdad? Para ver si otros dirigentes de estos partidos, como el que tú mencionaste, como Manuel Rosales, pueda surgir como una opción ante un posible desgaste de María Corina, para él poder asomarse, ¿no? Yo creo que sí van a buscar, porque Maduro necesita, aparte del Conde del Guácharo y todos los demás que ya han dicho que van a correr una presidencial, necesita dentro de ese bloque que está María Corina y el resto de los partidos que participaron en la primaria, romper esa unidad de bloque para poder tener un candidato y ver si puede disminuir el capital político a María Corina Machado. En el próximo segmento, Antonio, quiero que hablemos del acuerdo de Barbados. Yo no sé si fue premeditado o no, pero la fecha en la cual se firmó ese acuerdo más oportuna no pudo ser. Se hizo la primaria, se dieron los resultados, la reacción del chavismo. ¿Qué hubiese pasado? Analicemos en el próximo bloque. Si ese acuerdo no se firma el 17 de octubre, sino se intenta firmar después de la primaria, ¿se hubiera concretado? Hagamos una pausa, ya regresamos.
Estimados suscriptores de verdadesyrumores.com, si usted tiene dificultades para ingresar a nuestro portal como consecuencia del bloqueo del chavismo, solo siga las siguientes instrucciones. Ingrese a la Play Store de Google y busque la aplicación Intra. Luego pulse el botón para instalar. Una vez instalada, pulse el botón Abrir y siga las explicaciones que le da la misma aplicación. Una vez Intra esté activa, usted podrá ingresar sin problemas a Verdades y Rumores. Antonio, yo en mi última columna analicé el sentido de la oportunidad, de la pertinencia de haber firmado ese acuerdo de Barbados el 17 de octubre. No se había dado la primaria, el chavismo contaba que la participación no iba a superar los 600.000, 700.000 electores y que la victoria de María Corina iba a ser una victoria más o menos pírrica, que ellos pudieran manejar. ¿Tú crees que, más allá de que haya sido premeditado o no, se firmó en el momento oportuno? ¿Qué hubiese ocurrido si después de la primaria no se hubiese firmado el 17? ¿Qué hubiese ocurrido después de la primaria? ¿Se hubieran roto las conversaciones? ¿No hubiera diálogo entre Estados Unidos y el chavismo? Es una excelente pregunta por lo siguiente, porque este acuerdo se viene manejando directamente Casablanca y Miraflores desde hace 6, 7 meses, con las visitas de Juan González a Qatar y de Jorge Rodríguez. Y entonces ellos llegaron a un punto, hace como, eso se firmó el 17, como dices tú, 15 días antes, había mucha presión por la Casa Blanca de que se concretara esa firma. Ellos metieron mucha presión. La información que yo manejo aquí es que eh, había un pujo y me decían lo siguiente, es como cuando se le iba a entregar la licencia a Chevron el año anterior, que fueron ellos los que presionaron a la reunión en México, ¿verdad? La Casa Blanca. Entonces, porque cuando digo presionar, quiere decir poner en acuerdo a la plataforma unitaria Claro. para que exista a formalizar, vamos a llamar a notariar el acuerdo, que esta vez se notarió en Barbados, que es la función que hacen y utilizan al Reino de Noruega como el bufete, ¿no? Que es el que todo esté cumpliendo ahí. Entonces, es cierto que si eso no se hubiese firmado, hubiera costado mucho que los resultados que se dieron ese día por parte del régimen de Maduro, aceptarlo y se hubieran creado una figura que no fue la que tomaron, que hoy se ve muy desubicado, desdibujado, con la medida cautelar de algo que sucedió, que va a suspender que sucedió, y uno dice, pues sí, ya pasó. Entonces, sí estoy de acuerdo contigo, Darwin, de que eso blindó la primaria y que esas cosas de lo fortuito, ¿no? De que como todos teníamos un escenario de que no iba a ser de esa magnitud, se dejó pasar, pero así son los hechos históricos, suceden de pronto, ¿no? Esa teoría del caos que de pronto el último granito de arena derrumba un cerro. Entonces aquí yo creo que eso pasó, que no fue visto por nadie, ni por la misma, ni por los mismos factores de la Casa Blanca, ni por Jorge Rodríguez, y que se pensaba más bien que se iba a dar y que iba a haber una primaria, como tú lo señalaste, con una victoria pírrica, y que después iba a haber toda la situación de que la otra parte de la oposición iba a poder tener una opción de salir con un candidato, ¿verdad? Que fue lo que siempre se había planteado, de que a María Corina no representar lo que representa hoy, sino representar un sector era una más dentro del movimiento de oposición y por lo tanto los demás tenían derecho a poder participar, que fue un poco lo que ocurrió con Manuel Rosales cuando él no participa en la primaria porque se resguardaba precisamente para ese otro escenario en la que él podía surgir. Y entonces, claro, pero hoy María Corina tiene la legitimidad de origen y tiene el capital político y le va a costar mucho porque creo que aquí, con las declaraciones de Palmieri ayer, donde dice que Estados Unidos reconoce a María Corina Machado como la candidata de la unidad y la primaria,
puso un costo muy alto al desconocimiento por parte de estos factores políticos. Ahora, para mí el acuerdo de Barbados es una especie de camisa de fuerza. Yo creo que Juan González hizo un excelente trabajo porque negociar con Jorge Rodríguez, que es un hombre maquiavélico del chavismo, quizás es el líder político más inteligente del chavismo, no es nada fácil. Pero ahora, ¿será capaz el chavismo de patear la mesa, de dejar a un lado el acuerdo de Barbados, tomando en cuenta sus necesidades económicas para permanecer en el poder? Vamos a ponerlos en términos de teoría de juego. ¿Será capaz de traicionar nuevamente Maduro un tratado que está acordado? Porque recordemos que este es un acuerdo con Casablanca. Los otros habían sido facilitados por Noruega y la plataforma unitaria con algunos visores que tenía la Casa Blanca, pero que no había sido cocinado entre Casablanca y Miraflores. Este es un Y acuerdo, es algo directo, un compromiso de gobierno a gobierno, por llamarlo así. podemos llamarlo así. Y eso tiene un impacto. Por eso es que Blinken le brinca, porque Blinken dice, tiene que respetar los acuerdos. ¿Por qué? Porque veamos cuál es el incentivo de Estados Unidos, de la administración. El gran incentivo que tiene la administración es parar la migración en la frontera sur de los venezolanos. Los venezolanos se habían convertido en una papa caliente. En el último vez habían entrado más venezolanos que mexicanos en el récord histórico de los ingresos por migración en el lado sur. Y para Biden, que ya entramos a un año electoral, 2024, esa situación del manejo de la migración es de sumo interés, porque va a ser uno de los puntos donde él tiene un talón de Aquiles. Si él no logra manejar la migración adecuadamente, ya tiene críticas en los estados donde gobiernan, que se llaman los Blue States, los estados azules, en la ciudad de Nueva York, en la ciudad de Chicago, de sus propios alcaldes. Entonces, él necesita, y además donde son los estados rojos, que son los republicanos, hay un sentimiento contra eso. Entonces, él necesita mostrar una gestión donde se vea que ese incremento de la migración tiende a bajar y que se normaliza por los canales que ellos dicen que tú tienes que pedir una visa en un país antes de entrar y todo eso que ellos tienen como la forma ordinaria para poder entrar con legalmente a Estados Unidos. Entonces, ¿qué ocurre? Le dan plata a Maduro, ¿verdad? Maduro le da la patada a la mesa. Entonces dice, pero con la patada a la mesa, la esperanza en Venezuela se vuelve a perder. Porque ya tú dices, no va a haber una opción para poder resolver esta crisis. ¿Y qué va a hacer el venezolano? El venezolano va a volver a salir. No le va a parar, va a volver a salir. Porque en Venezuela no tiene una solución a su realidad, a su vida. Y entonces vamos a volver a ver ese montón de venezolanos caminando hacia la frontera sur. Todavía están caminando los que quedaron en el reducto, que no han podido y siguen ahí. Y vamos a volver, después de Navidad y Año Nuevo, si eso sucediese, vamos a ver otra vez una gran salida de venezolanos y podríamos estar hablando, siempre se ha hablado, ya llegamos a 8, 7.8, vamos a ver 10 millones y no lo van a poder parar. Entonces, ¿qué ocurre? Eso le va a generar un problema a Biden en su candidatura presidencial y Biden no va a tolerar que después de un acuerdo formal, ¿verdad? Donde tuvo que haber pasado, porque tuvo un acuerdo Jorge Rodríguez, Maduro. O sea, Maduro estaba, así como Tarek estaba al tanto de Chevron, el acuerdo que se hizo con Chevron lo hizo Tarek, y él se comunicaba directamente con Maduro. Y ese acuerdo se logra porque lo canaliza Tarek con el jefe de Chevron. Y el jefe de Chevron en Venezuela, ¿verdad? Él conversaba aquí con la OFAC, con el Tesoro, para la licencia que requería para que pudieran volver a seguir en Venezuela e invertir y poder aumentar la producción en Venezuela. Entonces, esta misma característica tuvo este acuerdo. Tuvo un acuerdo Maduro, Rodríguez, Juan González. Entonces, es un acuerdo que tampoco le pusieron una pistola en la sien para que lo firmaran. Eso es lo otro. Es un acuerdo que más bien, si recordamos el día que se firma ese acuerdo, Maduro lo celebró. Dijo que magnífico y tal. Entonces fue de buena voluntad. Y si nos vamos un poquito más allá, Maduro no hizo eso en una conversación con los cubanos. O sea que aquí también los cubanos tienen una incidencia en eso.
porque Maduro, tú y yo que lo conocemos, cómo se mueve, esto no se mueve solamente porque Jorge Rodríguez se le ocurrió y le pareció que la mejor manera para poder mantener el poder era a través de esto. Entonces, aquí hay compromisos que tienen que respetarse. ¿Cómo lo van a terminar de respetar? Es lo que hay que plantearse. Que Maduro necesita verse competitivo, ver si recupera su capital político dentro del PSUV y llegar a los 20, 22, 25 y después recuperar un poco más. Por eso digo que va a ser una elección a largo plazo para poder tener unos 30, 35 y jugársela ahí, como dijimos, con candidatos dentro de esa oposición, más los que surjan, más todo lo que puedan hacer, es cierto. Pero aquí yo creo que todo está encaminado, como lo señalaste, con el acuerdo. Por eso es que cuando interpelan a Anthony Blinken en el Senado, el senador Marco Rubio le pregunta qué vamos a hacer porque Maduro le dio supuestamente una patada al acuerdo. Él le dijo, si Maduro le da una patada, nosotros vamos a demostrar que no es un camino libre. O sea, porque hasta el momento él no le ha dado una patada a la mesa porque tiene chance hasta el 30 de noviembre. Si nosotros vemos una sentencia firme contra María Corina Machado en términos de inhabilitación, ahí hay una patada a la mesa. Si nosotros vemos a los presidentes de la Comisión Nacional de Primaria y los distintos miembros regionales, también una patada de mesa. Nada de eso ha ocurrido por ahora. Ahorita lo que están haciendo es generando toda una confusión. ¿Para qué? Para que nosotros mismos internamente nos empecemos a preguntar, hay que generar el mecanismo de sucesión de María Corina Machado. ¿Por qué? Porque si eso se diese el caso, que no se está dando, ¿qué pasa? Se genera el mecanismo de sucesión. Entonces que llegan los gringos y le dicen, bueno, eso fue un acuerdo de ustedes. Entonces, porque Maduro ahí sí se puede poner duda. Entonces, es un acuerdo de ustedes y ustedes decidieron. Nosotros hasta ahorita hemos dicho que respetamos, pero si ustedes acuerdan un poco lo que hicieron con el interinato, cuando decidieron matarlo internamente ellos, los gringos le dijeron, si es ustedes esa decisión, nosotros la respetamos. Pero después se dieron cuenta la metida de pata que hicieron. Pero eso es otro tema para otra conversación. ¿Y tú crees que Entonces, finalmente el chavismo va a habilitar a María Corina? si no se produce ningún descalabro interno, se va a ver forzado a tener que tragarse ese sapo. Se va a ver forzado. Porque la última carta que yo veo que se puede jugar a Maduro es la siguiente. Y por eso ha elevado tanto el costo de María. A Maduro le preocupa mucho su búsqueda, el reward que se llama. Y él ha pedido que se lo quite, la recompensa. Y él ha pedido que se lo quite. Entonces yo lo que creo que este costo tan alto que le está colocando, porque al final Jorge le va a pedir una conversación, porque ellos siempre creen que pueden regresar y renegociar, pero están en una situación mucho más difícil que anteriormente, porque lo han logrado. Ellos han traicionado, regresan y vuelven a negociar. No, pero en este caso hay otras condiciones. Yo creo que ellos van a tratar de pedir que le quiten la recompensa a Maduro por la habilitación de María Corina, con un escenario, porque es que Maduro, Darwin, es competitivo, yo no lo veo Claro. perdiendo el rabo alzado. Ellos siguen teniendo juego político. Yo no lo veo él perdiendo el 2024 así tan fácilmente. Hay un escenario de que puede perder el poder, pero no es tan seguro como la primaria que ganaba María Corina. Es un escenario difícil, es un escenario que hay que trabajarlo y que hay ahorita un capital. Pero tú sabes lo difícil que es mantenerse por un año en esa cuesta. Yo no sé si tú recuerdas cuando Osvaldo Álvarez Paz estaba en la cumbre, para congelarlo lo mandaron a Miami y cuando regresó estaba abajo en la encuesta. Entonces, si tú recuerdas, eso no quiero decir que eso va a pasar con Maraconía, porque Maraconía está en Venezuela y está trabajando, pero es largo el proceso es muy largo para sostener un año de una candidatura con fuerza, sin muchos recursos, cuando cuando Maduro va a tener recursos y donde hay que mantener esa energía, ¿verdad? Con mucha creatividad de un pueblo que lo que tiene una esperanza, ¿verdad? Y por eso es la apuesta también de los Estados Unidos que con esa esperanza el venezolano no salga dentro del próximo año que es electoral, Claro. ¿verdad? Pensando que se va a resolver en Venezuela la situación. Lamentablemente se nos agotó el tiempo, Antonio. De nuevo te quiero dar las gracias por haber conversado en esta oportunidad. Muy amable, Darwin. Siempre es un placer estar contigo y tu audiencia. Y a ustedes muchas gracias por haber estado en la sintonía. Nos vemos el próximo lunes con otra interesante entrevista.